Esto es Voces Valiosas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Valiosas Podcast. Mi nombre es Natalia Castillo y en esta ocasión me acompaña mi compañera Verónica Lara. Gracias, Natalie. Es un placer el día de hoy estar en este podcast Voces Valiosas. Yo pertenezco a la red de colectivas Voces Valiosas de San Salvador. Y bueno, también tenemos el gusto de que nos está acompañando este día Gabriela Novoa. Gracias, chicas, por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gabriela Novoa es una artista visual, educadora e investigadora, feminista y activista visual, graduada en la licenciatura de Artes Plásticas, con especialización en pintura en la Universidad de El Salvador en el año 2016, mismo año en el que se acerca al cine desde la dirección de arte, trabajando en películas y series de TV, como Lienzo en Blanco, Miguel, como Cazar Boas, Polvo de Gallo, Yo Soy Manuela, por lo cual genera un interés audiovisual creando su primer cortometraje, Pulsión, el cual ganó como Mejor Experimental Centroamericano en el Festival Ícaro en el año 2018. Su segundo cortometraje, Dibujar el Deseo, fue parte del primer encuentro de cine hecho por mujeres en el año 2021. Tanto su obra visual como audiovisual ha sido reconocida nacional e internacionalmente. En su trabajo actual aborda aspectos físicos y psicológicos de la sexualidad femenina, considerando su práctica como un instrumento de normalización de la sexualidad y el desnudo. Bueno, bienvenida otra vez, Gaby, a este espacio. Vos sos una artista integral que ha explorado muchas cosas a través del arte. Contanos cuál fue tu primer acercamiento a las artes plásticas. Fíjate que siempre he tenido como un interés en el arte. De hecho, fue como mi primer acercamiento, era también como un proceso como arte terapia, pues. Entonces, para mí, soy una persona un poco introspectiva, entonces de repente el arte me servía mucho como para poder encontrar mi voz propia y desde ahí también como sanar ciertas cosas. Entonces, para mí el arte siempre fue ese proceso de conexión conmigo, pero también como para poder hablar hacia afuera. Has trabajado en el cine, en la parte de dirección, en Polvo de Gallo, Yo Soy Manuela. Entonces quisiera que nos cuentes, ya que ha tenido un buen recibimiento en el país de manera internacional, ¿en qué momento decides hacer tus propios cortometrajes? Fíjate que fue bien curioso porque cuando empecé a trabajar en cine fue por casualidad, ¿no? Conocí a una cineasta, Leslie, y de repente ellas me propusieron apoyarles en el proyecto de la película para hacer el tráiler. Entonces yo no sabía nada y me dijeron, ¿sabes sobre dirección de arte? Y yo, no, pero puedo aprender. Entonces fue como todo ese proceso, ¿verdad? de aprender haciendo. Después ellas quedaron en el proyecto y ya yo empecé a trabajar con una directora de arte que ya tenía bastante tiempo de hacer eso. Y nada, pues fue como que me empezó a interesar mucho. Yo acababa de salir de la universidad y estaba como en ese proceso, si quería o no hacer arte. Entonces me gustó mucho y empecé también a querer ya hacer como mis propios proyectos personales en base a lo que había aprendido. Entonces, de hecho, este primer corto que hice, Pulsión, para mí iban a ser unas fotografías. Entonces le dije a un director de foto que me ayudara a sacar las fotografías y empezamos a hablar y todo. Y me dice, ¿por qué no lo hacemos video? Y yo, pues no sé. Entonces empezamos a hacer como todo el proceso y al final se hizo el corto planteado así como fotografías, como una pintura, pero lo unimos y quedó siendo un corto y al final le fue bastante bien. Entonces fue como eso de ir probando, ¿verdad? Poco a poco a ver qué funcionaba más y me gustó mucho, ¿verdad? Entonces me quedé ahí como metiendo el audiovisual en mis procesos artísticos. Sí, y bueno, justamente de eso queríamos seguir también hablando un poco.
y que nos contaras más a profundidad. Ya nos comentaste un poco sobre Pulsión, ¿verdad? Pero que nos contaras más a profundidad cómo fue tu proceso al crear Pulsión y Dibujando un Deseo. Fíjate que pues son como procesos bien diferentes, porque Pulsión es bien personal, porque yo estaba pasando como un proceso de cambios. Entonces Pulsión habla de cómo el cuerpo sufre diferentes cambios, pero visualmente es lo mismo. Entonces yo utilizaba la materia, que en este caso era el agua, en su proceso de transformación a hielo, a humo. El fuego también está como muy representado en el video. Entonces era también como las personas pasamos por diferentes cambios que no son perceptibles visualmente, pero sí están. Entonces, para mí era eso, ¿no? Como una de las imágenes como más fuertes que para mí son como emblemáticas de ese corto, es de una mujer abrazando un cubo de hielo, en donde esa pieza se llama como abrazar lo inevitable, y es eso, pues como de repente nosotros permanecemos, abrazamos cosas que sabemos que no funcionan, como relaciones, por ejemplo, que no van para largo, que no están bien, pero nosotros nos aferramos a eso, ¿no? Sí. Entonces es como también el hielo es algo frío porque te quema. Entonces, para mí esa imagen era como que la quería sacar, ¿no? Entonces, el hecho de Pulsión era eso, ¿no? Como utilizar la materia en metáfora del cuerpo, y ya dibujar el deseo es un proceso más diferente, porque sí son como inquietudes bien personales, pero que también las comparto, porque en este caso los audios de Dibujar el Deseo surgen de un taller que hicimos con Valeria Rivas, que es psicóloga. Entonces que el proceso se llamaba, los talleres eran el Laboratorio del Deseo, en donde nos reunimos con 6 mujeres en un proceso de 3 días para hablar sobre placer, deseo, las resistencias también que vivimos, pero también las violencias que sufrimos dentro de la sexualidad. Entonces, en ese diálogo que tuvimos, sacamos estos audios en donde varias mujeres hablaban sobre cómo ellas vivían el deseo. Entonces, y ya las imágenes ya las trabajamos a través de pues procesos que teníamos de cómo identificar las emociones, cómo también sentimos el dolor, desde dónde sentimos el dolor, cómo vivimos el placer. Entonces era como un proceso como bien compartido, ¿verdad? Porque las imágenes también surgen de todo ese diálogo que tuvimos. Entonces sí fue un proceso para mí bien importante, pues, porque ya no solo era yo lo que estoy viviendo, sino que qué es lo que vivimos y cómo compartimos esas vivencias, pues en lo que se habla mucho en el feminismo, pues que lo personal es político, y al final lo que me pasa a mí le pasan a otras personas. Entonces sí son procesos bien diferentes, pero que ambos surgen desde ese interés, ¿no? Como también de hablar del cuerpo comunidad, ¿verdad? Del cuerpo colectivo. Sí, excelente. Gaby, decirte que me encanta tu trabajo en el bordado. Gracias. Y preguntarte cómo es tu acercamiento al bordado y cómo decides tomarlo como un lienzo para hablar acerca de la sexualidad femenina. Fíjate que, bueno, mucha de mi trabajo artístico surge desde inquietudes personales, y también como es bien autorreferencial de las técnicas. Por ejemplo, el bordado, o sea, todas las mujeres en mi familia bordan. Entonces yo crecí entre mujeres bordando. Entonces para mí era como bien importante utilizar el bordado como medio también que me unía a mi familia, porque mi familia nunca me hablaron de sexualidad. Mi familia es súper conservadora, súper católica. Entonces, y pues también sentía que había como una restricción a hablar del cuerpo. Siempre era como, no, siéntete bien, no uses ese tipo de ropa porque te puede pasar algo. Entonces siempre había como ese miedo al cuerpo, y para mí siempre fue como bien importante, ¿no? Como hablarlo, porque de hecho
Pues en la familia también hay como una especie de situación con el abuso, ¿no? Que de lo que no se habla, pero se sabe que ha pasado algo. Entonces, para mí hablar de sexualidad en sus propios lenguajes es importante, ¿no? Y también porque es parte de lo que yo llamo como estrategias estéticas, de utilizar lenguajes sutiles, lenguajes suaves para hablar de temas complejos. Entonces, para mí es como eso también, vea, como ir tejiendo juntas y deshilando esos tabús, esa culpa, esa vergüenza que puede existir al hablar de sexualidad, de placer y de deseo, en un lenguaje que sea como bien cercano a muchas mujeres, pues. Y es justamente esto que nos estás contando lo que te inspira a ti a empezar en el bordado y a empezar a transmitir este sentimiento también que tú reflejas en esto, en tu arte. Entonces no sé si hay algo más externo a lo que nos has contado que también te haya inspirado a empezar y a desenvolverte en este tipo de arte. Sí, fíjate que, o sea, sí he hablado mucho de eso, de que para mí también, o sea, parte de mi interés en hablar de sexualidad no solo fue no sé, por la inquietud y porque no sabía nada, sino que también porque, pues, dentro de la Escuela de Artes siempre te muestran como parte del proceso para aprender a dibujar, tenés que dibujar anatomía, ¿verdad? Entonces siempre había una situación que rayaba entre procesos pedagógicos y el abuso y el acoso, porque siempre era, bueno, vamos a dibujar desnudo, entonces dibujate vos desnuda. Entonces era como que raro, ¿no? Sí. Y incluso hasta ahora una amiga me decía que estaban pidiendo dibujos de desnudos y también la foto para corroborar si estaba bien lo anatómico. Entonces es como, eso ya es acoso totalmente. Sí, ya. Ajá, entonces sí, es una violencia. Entonces, para mí siempre fue como bien incómodo esa parte, pues porque yo también era como bien... usted estaba aprendiendo un montón de cosas, entonces incluso estaba aprendiendo feminismo en la universidad, fue que también me empecé a acercar mucho a los espacios feministas. Entonces para mí era importante también, como sí, me gusta dibujar el desnudo, pero no me quiero exponer yo. Entonces empecé a buscar en internet como sexualidad en el arte y me encontré con varias artistas que para mí son como bien importantes. Bali Export, que es una artista de los 60, que ella tiene una pieza que se llama Vagina Panic Attack y es bien chivo porque ella se va enfrente a los cines porno y está con un jumpsuit, pero en la parte de su vulva tiene una abertura. Entonces ella entra a los cines porno, se pone enfrente de la pantalla viendo a la gente con un arma, ¿verdad? Con un fusil, no me acuerdo qué era. Entonces es bien loco porque la gente, o sea, interviene directamente y manda como esta información, de decir, bueno, si vos me ves desnuda pero armada, ¿me podrías hacer algo? Entonces es bien chivo porque también como que te manda esa información, decir, bueno, si yo me empodero de mi cuerpo, soy libre, o esa, como mencionan bastante, como esta falsa libertad que se muestra ahora del cuerpo desnudo en estos videos de perreo, reggaetón, esa falsa libertad del cuerpo, ¿verdad? Claro. Pero si estás armada y estás consciente de lo que estás haciendo, es diferente la situación porque ya estás en un nivel de relativa igualdad, ¿verdad? O por lo menos tenés ese poder, ¿verdad? Entonces, cuando tenés el poder sobre tu cuerpo, ya es otra dinámica que existe. Entonces, me gustó mucho eso y de ahí empecé como a encontrar otros tipos de propuestas como más punk, más fuertes, como la y que era en los 60, también el inicio del feminismo. De Annie Sprinkle, que antes había sido
actriz porno y después se hizo artista del performance. Entonces ella tenía esta otra pieza que era como para hablar y que me resonó mucho a este diálogo del arte, que siempre dicen, no, es que hay que tener un arte que sea auténtico, entonces que venga desde vos. ¿Verdad? Y que también raya con esto de, a varias compañeras siempre les decían como, no, es que para que sea auténtico tiene que ser desde vos, tómate tu foto vos. Entonces era siempre esta cosa de que vos te representes desnuda. ¿verdad? Entonces ella presentaba como este arte auténtico en donde ella estaba con las piernas abiertas, con un espécula dentro de su vagina y tenía ¿cómo se llama esta cosa? Una lupa frente a su vagina. Entonces la gente llegaba y veía su vagina, el interior de su vagina. Entonces era como bien literal y bien transgresor y a mí me encantó. Entonces yo dije, bueno, voy a probar con la tarea, voy a hacer esto. Entonces, y ya dibujé mujeres con partes de monstruos y así como bien fuertes y se las presenté al profesor, bueno, esta es la tarea. Y entonces, y lo vio y se asustó y me dijo, pues está bien, ya no me volvió a decir nada. Entonces a mí me encantó porque fue como decir, bueno, si yo voy a hablar de esto, lo voy a hablar bajo mis términos. Porque a mí me interesa hablarlo bajo estos términos y no quiero que me incomoden a mí, entonces si no quiero que me incomoden, pues yo voy a incomodar. Entonces fue como el primer acercamiento que tuve. Ya después ya lo fui suavizando porque no me interesaba tanto como chocar, sino que me interesaba generar un diálogo. Entonces si empezaba chocando, pues desde la violencia no iba a generar el diálogo, pues solo yo iba a hablar. Sí. Entonces de ahí fue como ya empecé a trabajar con el bordado, con el arte comestible y con todas esas cosas. Ya lo hiciste muy, muy tuyo también. Sí. Ya no era desde la rabia, sino que ya era como desde otro lugar. Quisiera que me contaras cómo haces las elecciones para los materiales, los colores, las técnicas para reflejar la sexualidad femenina en tus obras. Fíjate que siento que todo depende del público al que me dirija. Porque sí, yo empecé bastante como para querer hablar con mi familia, pues. Entonces, me acuerdo que para una obra que hice que era sobre arte comestible, la hice también porque yo quería hablar con mi mamá de sexualidad, porque para ella era impensable que yo me quedara más tiempo con mi novio en ese entonces, o que siempre estaba con eso de cuídate y era una obsesión con el cuerpo, que no enseñara los hombros, que no enseñara las piernas. Entonces había como una incomodidad que a mí me incomodaba demasiado pues con mi mamá. Entonces me acordé que mis tías varias veces quisieron hacer dulces porque mi abuelo, bueno, el abuelo de mi mamá, él hacía dulces y los vendía en frente de los cines. Entonces siempre ellas quisieron hacer los dulces que hacía mi bisabuelo y nunca les salió. Entonces, pero yo me acuerdo que la textura, el olor y todo eso. Entonces me acerqué y empecé a investigar en internet, le pregunté a gente y todo. Y hice unos moldes en silicón de vulvas, penes, pezones, entonces todos los genitales. Y le dije a mi mamá, mira, hagamos el dulce que hacía tu abuelo. Yo había estudiado un montón cómo hacer el dulce. Pero aquí tengo unos moldes, váyame. Entonces empezamos a hacer los moldes, a hacer los dulces y empezaba como a hacerle la textura y toda la temperatura y eso. Y entonces ya cuando teníamos el dulce ya hecho y ya estaba como duro porque era caramelo sólido, saqué la paleta y era una paleta de vulva. Entonces mi mamá estaba emocionada porque había salido la paleta y era transparente, era rosadita y toda bonita. Y mira qué bonita salió. Y cuando vio que era una vulva, como, bueno, pero qué bonita, ¿verdad? Entonces estaba como bien emocionada y ahí fue también como ya un poco de proceso de estudio con la gente que estoy cerca, ¿verdad? Entonces cuando vi que ella lo empezó a normalizar y dijo, bueno, pues tampoco es tan grave, ya empezamos a platicar. Igual para mí la cocina es como un espacio importante porque es un espacio íntimo que también puede ser como de resistencia, a pesar de que es un espacio como bien
pues, o sea, marcado de dominación, pues, porque siempre ha estado como el espacio para las mujeres de la cocina, pero para mí también la cocina es un espacio de resistencia, porque es donde se encuentran las mujeres o las personas a hablar de una forma más íntima. Entonces, desde ahí creo que rompimos como ese muro que había de hablar de sexualidad, y por eso yo veo como mi arte también como para normalizarlo, porque realmente en ese momento empezamos ya a hablarlo desde, pues no es que empezamos a hablar, ay no, el orgasmo y el squirt y no sé qué, sino que, o sea, empezamos también como a normalizar y decir, bueno, tampoco es tan grave que yo esté con alguien, pues, porque ya soy adulta. Correcto. Entonces, para mí me pareció como importante eso de los medios, pues, porque, como te digo, siempre busco que el medio sirva para hablar, o sea, que sea como ese punto medio del diálogo. Entonces, por eso utilizo mucho también lo de la comida, pues, porque también ya se le quita como esta sacralidad del arte, decir, no, es una obra de arte y no la voy a tocar, no, esto se come. Entonces, sí ocupo mucho lo del lenguaje, también para acercarme al público que me interesa en ese momento. Okay. Y también, más allá de hacerlo tan personal, ¿tú cómo esperas que tu trabajo impacte sobre cómo las mujeres allá afuera perciben su propia sexualidad también? Fíjate que, o sea, a mí me interesa que también las mujeres se puedan llegar a generar cierta como empatía, pues, con lo que se está hablando. De repente, no sé, que se pueda como identificar, y por eso me interesa mucho como hablarlo desde un lugar como bien honesto, compartirlo, o sea, hacer procesos también colectivos en algunos casos, para, pues, creo que es un proceso también de aprender en colectivo, pues, porque incluso en los talleres, o sea, habían varias cosas que también yo no me había cuestionado hasta que surgieron ahí dentro del taller. Entonces, sí creo que es más que todo eso, como para... Siento que mi trabajo me interesa que sea como un medio para que la gente pueda hablar de ciertos temas. Por ejemplo, yo hice un corto que se llamaba Arreglarse, porque a mí siempre me ha fastidiado esa palabra de, no, es que tenés que arreglarte, o espérate, solo me voy a arreglar. O sea, realmente no, porque no estamos quebrados, no estamos... entonces, descompuestas. Entonces, sí. Hice un corto preguntándome, o sea, ¿por qué tengo que arreglarme si estoy bien? Entonces me pareció bien curioso que después las amigas me habían comentado, no, fíjate que pasamos toda la noche hablando de esa palabra, pues, de arreglarse, o sea, realmente no está bien, y siempre la ocupamos. Entonces sí me pareció como bien chivo que ya también la obra ya traspase como esos diálogos internos y ya se vayan a hacer como esos diálogos colectivos, pues, que de repente también hay cosas que uno las da por hecho pero que no te las cuestionas. Entonces sí, eso creo que me interesa mucho, que se pueda hacer como que pase de que es algo bonito, o que algo que se ve bien, sino que también pueda generar cierta interacción con las demás personas. Ok, súper interesante, la verdad. Igual, ¿cómo crees que tu trabajo artístico puede contribuir a la ruptura de tabús y estigmas en torno a la sexualidad femenina? Pues es un poco como naturalizar pues la sexualidad, el deseo, o sea, también naturalizar que las mujeres somos personas deseantes, que no solo estamos esperando a ser vistas o esperando a ser elegidas por alguien, sino que también nosotras tenemos nuestras formas de vivir nuestra sexualidad tal cual queremos, pues, y que incluso pues, no necesariamente tenemos que tener una pareja estable para vivir nuestra sexualidad, y como ir desmitificando un montón de tabús o de mitos que existen en torno a la sexualidad, porque es algo que no se habla.
Entonces sí me interesa como empezar a seguir este diálogo, pues, porque hay un montón de personas que lo están haciendo, pero yo lo hago desde el arte, pues, porque también es algo que a mí me interesa mucho. Y desde este punto, también nos gustaría conocer desde tu persona, ¿qué mensaje transmitirías tú a esas mujeres que se sienten cohibidas o avergonzadas de explorar su sexualidad? ¿Qué les dirías tú? Pues que la sexualidad es algo normal, natural, que es como otra acción, como comer, como dormir, y que también es algo que sí, se tiene que hacer con mucha confianza en sí misma, con mucha seguridad, que también es algo que no solo hay que cuidar el cuerpo, sino que también las emociones, y que son conexiones pues que al final establecemos con otras personas, y que también se tiene que llegar a acuerdos, y que esos acuerdos tienen que ir en base a nuestros propios términos también. Entonces siento que es importante, ¿no? Como cuestionar cómo vivimos nosotras nuestra sexualidad, y encontrar qué es lo que a nosotras nos gusta, qué es lo que nosotras queremos, qué es lo que a nosotras nos hace bien, también para poder, claro, vivir una sexualidad plena, pues, y al final eso creo que en cierto modo empodera saber que sos dueña de tu propio cuerpo y de tus propias decisiones. Sí, genial. ¿Cómo lo ves tú? Me encanta. Por último, quizás tal vez hablarnos un poquito de cómo ves el arte y el empoderamiento sexual de las mujeres. ¿Cómo lo unes tú? Pues sí, un poco como lo que estaba mencionando, que sí, bueno, a mí el arte me ayudó a tener una voz, y creo que eso para mí es súper valioso, porque cuando en los inicios que yo empecé a trabajar con el arte, pues sí, como que no sabía si yo quería estar vivir en el arte, vivir del arte, pero sí quería como tener esa conexión conmigo desde el proceso de crear, porque para mí es como algo que haces con las manos, como hacer con la jardinería, la cocina, con tejer o lo que sea que hagas con las manos. Siento que es un proceso también que para mí es de sanación. Entonces, y esa sanación también incluye reconocerme como alguien que crea y que construye. Entonces, para mí el arte ha sido eso, pues como ese proceso de empoderamiento, de identificar qué es lo que no me gusta, lo que me gusta, y ocupo el arte como ese espacio de diálogo o de cuestionamiento. Pues, o sea, yo tengo una duda, entonces, bueno, voy a hacer algo y la grafico y termina siendo una obra. Entonces, siento que el arte está bien ligado con el empoderamiento y con la autoconfianza, ¿no? De decir, bueno, si yo puedo hacer algo con mis manos que no existe, o sea, también es bien, o sea, como sea que lo vean afuera, para mí es bien valioso. Entonces, creo que eso, o sea, sí está como bien ligado el empoderamiento con... Y es parte de lo mismo, de decir, o sea, de hacerte consciente de tu cuerpo, de tu sexualidad, de lo que haces con tu cuerpo, con tu vida también. Creo que tener esa confianza y esa seguridad de lo que haces y lo dominás y lo podés crear algo, pues al final te empodera mucho. Crear desde tus sentimientos, desde tu vivencia, desde tu persona, es súper interesante, la verdad, la forma en que tú lo haces. Y bueno, te agradecemos de verdad por compartir ese espacio con nosotras, por contarnos un poco de tu vida, de tu historia y de tu arte. También quisiéramos que nos compartieras así rápidamente tus redes sociales para ver tu trabajo también. Yo estoy en Facebook y en Instagram como Gabriela Novoa, y ahí me pueden encontrar. También estoy en Vimeo como Gabriela Novoa. Tengo algunos videos también libres para compartir, entonces ahí me pueden encontrar. Ok, muchas gracias. Y nos despedimos de nuestro podcast Voces Valiosas. Estar pendientes de nuestros próximos capítulos
y nos vemos a la próxima. Adiós. Esto es Voces Valiosas.